Bueno, pues muy buenas tardes de domingo y vamos a empezar con el cuarto vídeo que también tiene un contenido explicativo y esta vez vamos a ver un término muy utilizado en política, en los telediarios, en los debates y que está en nuestro día a día, por tanto nos viene muy bien conocerlo y saber qué significa exactamente. Y es el concepto de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho lo tenemos en el artículo 1.1 de la Constitución, cuando este artículo nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Veremos en otro vídeo qué significa Estado social, veremos qué significa Estado democrático, pero ahora nos vamos a centrar en Estado de Derecho. Y vamos a hacerlo basándonos en un esquema que vamos a ir desarrollando, comentando y poniendo algún ejemplo. Pues bien, lo primero que hay que tener claro es que detrás del concepto de Estado de Derecho hay una serie de principios tendentes todos ellos a evitar la arbitrariedad. Es decir, que un policía no te pueda poner una sanción porque su criterio es que no estás haciendo algo bien y que no hay ninguna norma que respalde ese criterio. Es decir, no hay una norma que recoja un supuesto de hecho en el que tú estás incurriendo, como es ir a más velocidad de la debida, y no hay una norma que establezca una consecuencia jurídica, como por ejemplo una sanción por cometer ese supuesto de hecho. Bueno, pues estaremos en un Estado de Derecho si sí que hay esa previsión y esa constancia. Pero no solo eso. En todo caso, lo que intenta el Estado de Derecho es fijar unos principios que eviten la arbitrariedad. Y para conseguirlo se distinguen dos variables dentro del Estado de Derecho. Los requisitos formales, que fueron históricamente los que primero se exigieron para poder entender que un Estado de Derecho lo era, y a partir de la Segunda Guerra Mundial se exigieron también unos contenidos materiales, es decir, que el contenido de las normas debía respetar los derechos y libertades fundamentales. Pues dentro de la parte formal nos vamos a encontrar tres grandes áreas. Uno es el principio de legalidad, que ya veis que le dejo un espacio grande porque habrá que decir mucho sobre el principio de legalidad. Segundo, tiene que haber división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y tienen que ser responsables los poderes públicos por sus actos. Primero, el principio de legalidad implica el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular sobre los poderes públicos, incluido el gobierno y la administración, y los ciudadanos. Con carácter general, los poderes públicos tienen una vinculación positiva al ordenamiento jurídico, en el sentido de que solo pueden hacer aquello que la ley les permite, mientras que los ciudadanos tienen una vinculación negativa, en el sentido de que pueden hacer todo aquello que el ordenamiento jurídico no prohíba o restrinja de alguna manera. El principio de legalidad está íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica, que significa que el ciudadano debe tener el mayor grado posible de certeza sobre la respuesta del ordenamiento jurídico por sus actuaciones y las de los demás. A su vez, vinculado al principio de seguridad jurídica, están los principios antes mencionados de publicidad normativa, jerarquía normativa y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho. El primero, principio de publicidad normativa, significa que las normas no pueden ser secretas, pues de lo contrario no podrían ser conocidas por sus destinatarios y han de ser publicadas por medios oficiales. Bueno, y vosotros diréis, ¿cómo es posible que no se publiquen las normas para que sean conocidas por sus destinatarios? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues como ejemplo histórico os puedo comentar que en la primera época de Roma, en el periodo monárquico, las normas y el calendario estaban en manos del colegio sacerdotal de pontífices y por tanto los ciudadanos tenían que recurrir a este colegio para poder saber lo que decían las normas y quién tenía razón en un pleito determinado. Y os puedo comentar que la primera publicación de fórmulas jurídicas que podían ser usadas por los ciudadanos en los pleitos se remonta al año 304 a.C., una publicación de Gnaeus Flavius. Pues bien, dicho esto y por tanto, cualquier país que al día de hoy no respete la publicidad de las normas no sería considerado un Estado de Derecho. Nosotros tenemos garantizado plenamente este principio con los boletines oficiales que cumplen esta función. Jerarquía normativa. No todas las normas tienen el mismo rango. Y, por ejemplo, la Constitución pues, tiene un rango superior a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por ejemplo. O una ley del Estado pues, tiene un rango superior a un reglamento del Estado, por ejemplo. Bueno, pues tendrá que respetarse.
Y retroactividad se refiere a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, que viene a significar que no te pueden condenar por aquello que en su momento no era ni delito ni infracción administrativa de ningún tipo. Si al día de hoy pues no tengo que llevar un doble cinturón de seguridad cruzado de un lado a otro del hombro y del otro hombro al otro lado de la cadera, pues no me pueden sancionar si mañana sacan una normativa que diga que es necesario. Me tendrán que poner la sanción desde que entra en vigor esa norma en adelante, pero no aplicarán esa norma a momentos anteriores a dicha entrada en vigor, porque tiene carácter sancionador no favorable o restrictivo de derechos individuales. Bueno, pues con esto tendremos el principio de legalidad y nos iríamos al principio de división de poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo, los que dictan las normas; ejecutivo, las aplican; judicial, los que fiscalizan si esa ejecución de esa normativa, ya sea porque están los poderes públicos en medio o un particular, pues es correcta o no. Y respecto al judicial, tiene que haber tribunales independientes que no obedezcan normas de ningún otro poder. Bien, este principio de división de poderes, que tuvo su origen en Montesquieu, es el que más ha sufrido en las últimas décadas, por la acción de los partidos políticos, que sabéis que llegan a controlar el Ejecutivo y a controlar el Legislativo, y de alguna u otra manera pues puede influir decisivamente en el judicial, ya sea por nombramiento de ciertos cargos o de alguna otra manera. El tercer principio sería el principio de responsabilidad de los poderes públicos por los servicios que prestan y por su actividad. Tienen la obligación de responder. Y si se cumple ese requisito, pues estaremos ya cumpliendo todos los requisitos formales que el concepto Estado de Derecho exige. ¿Qué es lo que sucede? Pensad en el caso de la Alemania nazi. Y pensad que se obligan a todos los judíos a llevar una estrella amarilla en el brazo y además a no poder vivir salvo en determinados guetos. Bueno, pues imaginad que cumple el principio de legalidad, porque hay una ley que así se publica y que respeta el principio de jerarquía normativa y que no es irretroactiva, se va a aplicar desde que se publica en adelante, que es expresión de la voluntad general, porque imaginad que hay una mayoría que así lo decide, hay una división de poderes y el principio de responsabilidad se cumple también. Bueno, pues entonces, en principio, se estaría cumpliendo con la definición formal de Estado de Derecho. ¿Pero qué pasó tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial? Pues que había que añadir algo más a esas meras formalidades que podían permitir auténticas injusticias o auténticas discriminaciones que no son tolerables desde el punto de vista de los valores, de los contenidos. Bueno, pues por eso al Estado de Derecho se le sumó toda una parte material que apela a los contenidos de esa norma que se está publicando y que habla del respeto a los derechos y libertades y a esos valores que se tienen que respetar para entender que estamos ante un Estado de Derecho de verdad. Pensad la conquista histórica que es el Estado de Derecho en estos términos. Bueno, pues vamos a hacer ahora un ejercicio muy interesante para repasar lo que acabamos de ver y vamos a repasar 11 artículos de la Constitución más el preámbulo en un aspecto concreto para ver si se refieren esos artículos al Estado de Derecho, sí, que en todo caso sí que lo hace, pero en su aspecto formal o material. Y lo vamos a ver claramente. El preámbulo dice: la nación española proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Bueno, pues si os acordáis, esto hace alusión al Estado de Derecho, sí, pero a su aspecto formal. Entonces ahí le ponemos la indicación. Repasamos el artículo 1.1 de la Constitución, que dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Fijaos que aquí estamos hablando de valores, de contenidos. Aquí ya estamos en esa fase posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde ya entramos en que se tienen que respetar ciertas cuestiones para que estemos hablando de Estado de Derecho. Por tanto, esto es ejemplo de Estado de Derecho, sí, pero en su aspecto material. Otro artículo que vamos a repasar, muy vinculado con el Estado de Derecho y muy importante, que es el artículo 9. Y empezamos por el punto 1,
que dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Bueno, pues eso es principio de legalidad, por tanto estamos ante el aspecto formal del Estado de Derecho. Y nos vamos con el artículo 9.3, que fijaos que dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción significa prohibición, de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es Estado de Derecho formal 100%. Así que así lo marcamos. Seguimos repasando artículos vinculados con el Estado de Derecho. Importante el 10.1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Lo del respeto a la ley ya sabemos que significa Estado de Derecho formal, pero todo el resto del 10.1, que es su parte más principal porque el otro se repite, es Estado de Derecho en su aspecto material. Habla ya de valores y de derechos y libertades que hay que respetar. Por tanto, podemos poner ambos. Otro artículo vinculado con el Estado de Derecho, 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Bueno, pues esto lo habíamos visto dentro del aspecto formal, Estado de Derecho formal. Y así lo marcamos. Repasamos otro artículo que es el 24.2, que dice: asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Pues esto también lo vimos dentro de lo que era el Estado de Derecho formal. División de poderes y respeto al judicial, esa independencia y todas estas garantías que están relacionadas con ese aspecto formal. Y así lo notamos. Otro artículo vinculado al Estado de Derecho, 25.1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Bueno, pues esto ya sabemos también que es Estado de Derecho formal, vinculado al principio de legalidad. Y así lo marcamos. Nos vamos a repasar el 53.1, que dice: los derechos y libertades recogidos en el capítulo 2 del presente título, se refiere al título 1, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Fijaos que aquí habla de derechos y libertades, por tanto nos vamos a ese aspecto material y de contenidos del concepto Estado de Derecho, así que lo marcamos como material. Otro artículo, 103.1. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto es principio de legalidad y, por tanto, Estado de Derecho en su aspecto formal. Y lo marcamos. Otro artículo, 106.2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Principio de responsabilidad de los poderes públicos, vimos que eso era el aspecto formal del Estado de Derecho y así lo marcamos. Otro artículo, el 121. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Bueno, pues aquí también tenemos el aspecto formal del Estado de Derecho y así lo marcamos. Y bueno, pues este es un poco el repaso a todos estos artículos que están vinculados con el Estado de Derecho, tanto en su aspecto formal como en el material, y nos ha servido un poco para repasar pues todo lo que hemos visto en este esquema que resume de forma sintética por lo que hay que entender por Estado de Derecho y que nos va a servir pues para entender mejor muchas expresiones que se usan en nuestro día a día.
Sabéis que si queréis tener todo el acceso que queráis pues a los test de la Constitución Española, os recomiendo estos libros que podéis encontrar en Amazon. Son muy extensos, 2.590 preguntas de test, 2.590 preguntas cortas, también para adelantarse a cualquier cosa que nos puedan preguntar el día del examen, y una edición de la propia Constitución donde separo sintácticamente los contenidos de cada artículo para que con un solo golpe de vista pues se pueda ver perfectamente los contenidos. Y dicho esto, pues nos veremos en el próximo vídeo, que hará alusión al Estado social. ¿Qué se entiende por Estado social? Y muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Un saludo.